Bien. Última unidad, unidad 10, manejo integrado de plagas, enfermedades y maleza. Y esto ya lo veníamos charlando, o sea que por eso esto es como un resumen, como un cierre, como un corolario de todo lo que hablamos. ¿Qué es el sistema? ¿Qué es el manejo integrado de plaga? Es un sistema donde nosotros vamos a seleccionar distintas técnicas de control integradas en una estrategia de manejo, ¿sí? Entonces, voy a tener distintas cosas para hacer para enfocar un mismo problema, porque no es solamente el control químico. Ya vamos a ver que el control químico es uno de todas las estrategias de control que tenemos. El manejo integral de plagas es un sistema de regulación de las plagas teniendo en cuenta todo, la dinámica, el hábitat, la población de las especies. Y se trata de manejar la plaga, porque allá por cuando empiezan a aparecer los plaguicidas, ya por la década del 50, 60, se pensó que con eso se solucionaba todo porque se iban a erradicar las plagas. Lo que se buscaba era erradicar, que no hubiese ninguna plaga. Y después vimos que eso era muy costoso, por un lado, y que por otro lado era muy peligroso. Muy costoso porque si yo quiero erradicar el 100% de una plaga, y se me va a hacer muy complicado. Recuerden algo que veníamos hablando, que se lo dije algún par de veces, y si no se los digo, se lo dije, se lo digo ahora. Los mejores controles con plaguicidas químicos, los más eficientes, y andan en alrededor del 80%. Un control excelente es un 80% de control de la plaga. Por eso, también un control químico tiene que ir acompañado de todo un manejo. Porque si yo dejo que la población de pulgones sea impresionante, y no es lo mismo matar 8 de 10 pulgones que matar 80 de 100 u 8.000 de 10.000. Los 2.000 que me quedan me van a seguir haciendo daño y tengo que volver a aplicar. Entonces, por ahí, si yo voy haciendo una estrategia integrada donde aplico trampas, voy monitoreando la plaga, voy poniendo plantas repelentes, voy haciendo algunas aplicaciones con algunos productos repelentes que sé que no son tóxicos o son muy poco tóxicos para los seres humanos y para el medio ambiente. Entonces, voy armando toda una estrategia que me permite que cuando necesite usar un control químico va a ser muy eficiente y de poco impacto. Por eso, en el manejo integrado, la cuestión no es erradicar, es bajar la población a niveles aceptables. Pero eso se entendió hace poco tiempo. No hace tanto que se entendió de que no se podía erradicar, que había que trabajar con bajar los umbrales. Bueno, los programas del MIP de manejo integrado de plagas son lo que veníamos hablando, selección de técnicas de cultivo, ¿sí? Cómo voy a sembrar, en qué momento, qué planta, el control natural de poblaciones. Inclusive hay ya para invernaderos comerciales de hortalizas y de flores, hay laboratorios que crían a los insectos predadores, a los benéficos para poder liberarlo, porque en un sistema cerrado como es un invernadero no pueden ingresar desde afuera. Y cuando abro las cortinas, o las abro muy poco, o no las abro para mantener la temperatura, entonces que ingresen esos predadores por ahí es más complicado. En cambio, los dañinos entran junto con el cultivo. Entonces, se están armando laboratorios que nos venden los predadores para liberarlos adentro de los invernaderos. Bueno, mediante agentes biológicos ya hemos hablado de pulverizar con Bacillus thuringiensis, pulverizar con algunos hongos competidores de otros hongos, algunos hongos hiperparásitos, bacterias, usar plaguicidas específicos, usar las dosis adecuadas, ni más ni menos, elegir el momento de aplicación. Y acá, algo que también ha tenido mucha mala prensa, un poco por razones económicas, un poco por desconocimiento, un poco por cuestiones comerciales,
y que han ayudado bastante en esto es algunos cultivos genéticamente modificados, los famosos transgénicos. No hablemos de la soja transgénica resistente al glifosato, que podemos decir si está bien o está mal, eso es una cuestión, pero hoy tenemos maíces, girasoles, sojas resistentes a insectos, a donde el control es exactamente el mismo que si yo aplicara Bacillus thuringiensis. Recuerdan que el Bacillus thuringiensis era una bacteria que afectaba el aparato digestivo de las larvas del lepidóptero. A ningún otro organismo le hacía nada. Ni a los pulgones, ni a las chinches, ni a los pájaros, ni a los bichos, las orugas muertas podían ser comidas por un pájaro y no le pasaba absolutamente nada porque la bacteria era totalmente específica. ¿Y por qué? Porque libera esa bacteria produce una proteína que es tóxica para las orugas. Nada más. ¿Qué se hace con esos cultivos transgénicos? Se saca de la bacteria el gen que produce la proteína, se lo inyecta por ingeniería genética dentro del genoma, dentro del ADN de la soja, del maíz, del girasol, del tomate, y ese cultivo empieza a generar la proteína. Cuando el bicho viene, mordisquea la hoja, se envenena y se muere. Pero viene el pulgón y no le pasa nada. Nosotros nos comemos un tomate y no nos pasa nada. ¿Sí? Porque es muy específico. Para nosotros es como comer cualquier otra proteína. Entonces, esto es un poco el manejo integrado. El manejo integrado es coordinar todas estas técnicas de manejo, manipulación genética, control biológico, cultivar resistente, con estos fundamentos de decisiones de manejo. Después vamos a ver que son más amplios, esto es una introducción, pero control natural de plagas, umbrales económicos, monitoreo. Muchas veces encontramos chinches, por ahí en jardinería es más raro, pero en cultivos agrícolas se ve más. Encontramos chinches parasitadas y las contamos como si fueran chinches sanas, y las contamos para el control, cuando no deberían contarla, porque al estar parasitada ya el bicho no está haciendo daño. ¿Sí? Después ya vamos a ver cuando una chincha parasitada, ya lo hemos visto, pero son esas chinches que aparecen con puntitos blancos arriba del lomo. Esos son huevos de lepidópteros que van a nacer la larvita, se va a meter dentro de la chincha y la va a empezar a comer. Pero al estar parasitada ya dejó prácticamente de hacer daño. Entonces, cuando hablamos de umbrales de daño, que ya lo hemos hablado cuando trabajamos con insectos, cuando hablamos de umbral de daño, contamos esas chinches parasitadas como si fueran chinches sanas para el umbral de daño. Y no deberíamos hacerlo. Y si hiciéramos eso, podríamos inclusive bajar más aún la cantidad de aplicaciones, la cantidad de impacto. ¿Sí? Bueno, dentro de los objetivos del manejo integrado de plagas está la reducción de costos. ¿Por qué? Porque aplicar un plaguicida tiene un costo económico, pero también tiene un costo ambiental y un costo social. Entonces, si yo hago un manejo integrado, si yo llego a estirar la aplicación hasta el último momento que me lo permite la plaga, ahora, el problema es que, y ya vamos a ver cuál es el problema de esto. No me quiero adelantar. Bueno, pero también hay un aumento de la seguridad ambiental y hay una contribución a la sostenibilidad del sistema productivo. ¿Por qué una sostenibilidad? Porque si yo contamino menos, porque si yo aplico menos plaguicida, porque si yo conservo esa biodiversidad, si yo en un cultivo de césped tengo alguna que otra malecita y la tolero, y en una aplicación de pulgones dejo algunos pulgones para que los parásitos, los insectos benéficos que parasitan al pulgón puedan seguir ahí, que las vaquitas puedan seguir comiendo pulgones, yo estoy haciendo que el sistema sea sostenible. Si yo eliminara todos los pulgones, piensen que también las mariquitas se me morirían, las vaquitas se morirían porque se alimentan de pulgones, o se irían, y genero, con una aplicación donde yo quería recuperar el equilibrio, genero más desequilibrio aún. Y acá está el principal problema, que
poder utilizar adecuadamente el MIP, el manejo integrado de plaga, implica la necesidad de un uso intensivo del conocimiento. O sea, la enseñanza, el aprendizaje continuo es fundamental. Y esto es lo que decía hoy cuando decía, ¿cuál es el problema? A mí me pasa, por ejemplo, y voy a salir de lo que es la jardinería porque esto es algo específico y claro de cómo falla, de cómo es boicoteado el manejo integrado de plaga. El umbral de daño económico, que ya vamos a ver qué son los umbrales económicos, los vamos a refrescar porque ya los vimos, en soja, de orugas en soja, es 20 gusanos por metro de surco, por metro lineal. La soja se siembra en surco, en línea. 20 gusanos por metro y hasta un 30% de defoliación. O sea que las orugas se hayan comido, debo tener 20 gusanos por metro y que las orugas se hayan comido el 30% de las hojas. Ahí es donde yo como técnico digo, pulverizar. Normalmente se está trabajando con 1 o 2 orugas por metro y que no tenga una sola hojita comida. Y ahí se dice, yo voy al campo, encuentro 1 o 2 orugas por metro, pulverizar. Yo y el 99,999% de los colegas. ¿Por qué? Porque no se cumple esto del conocimiento continuo. El productor no quiere ver su soja comida. Ustedes miran, ¿y por qué? Y porque no quiere. ¿Y baja rendimiento? No, está comprobado que la soja puede perder el 50%, el 60% de sus hojas y va a rendir exactamente lo mismo. ¿Y por qué se hace? Por desconocimiento. Y una cuestión comercial, ¿sí? Así como la publicidad nos obliga a tomar una gaseosa que no sé si nos gusta del todo y no nos hace bien, nos obliga a comer cierta comida que no nos hace bien, también nos obliga a decir, che, tu soja tiene que estar perfecta. Che, tu rosa tiene que estar perfecta, ni una manchita en la hoja, porque si no está enferma. Y está enferma, qué sé yo, 1 o 2 manchas en una planta de rosa, si la flor está muy linda y no está afectada, está perfecto, no tiene que ser perfecta. Pero también el tema del manejo, ese manejo que conocer y aplicar una técnica de manejo. Fíjense estas cuestiones que traje algunos ejemplos para ir viendo. Miren, una aljaba, una gramínea alta y una calita metida adentro prácticamente de estas dos plantas. En el apunte tienen más especificaciones, pero esta cala, pobrecita, está metida ahí, sombreada, ahogada por las malezas, y es lógico que se enferme, que le ataquen hongos, que se pudran las raíces, que se pudran las hojas, raíces no, porque la cala es una planta de ambientes con mucha humedad, prácticamente es casi palustre, casi vive en zonas encharcadas, pero sí la van a atacar los insectos porque no le da el sol. Si bien es una planta de media sombra, tampoco tanta sombra, pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a enfermar. Y cuando se enferme, ¿qué va a pasar? Y la vamos a pulverizar. ¿Y con qué? Y con lo más que podamos, porque hay que curarla. Y si la saco de acá y la pongo en otro lado, y si saco esta planta o le saco una parte, le saco unos cuantos macollos y la achico para que tenga más espacio en la cala, y si podo un poco la aljaba para que no me la tape, ¿vieron cuántas cosas puedo hacer para que esta cala se fortalezca y no tener que pulverizarla? Miren acá. Un cantero, este es mío, esto es mío. Fíjense, esto me pasa todo el invierno. Esta zona prácticamente no tiene sol. Y encima acá hay una higuera, o sea que en verano tampoco le da el sol. Pero yo ¿qué hice porfiado? Puse una lavanda acá y otra lavanda acá. Fíjense el tamaño de esta lavanda, mismo tamaño, plantadas juntas, plantadas juntas. Miren el tamaño de esta lavanda, el vigor que tiene, toda florecida, está un poco inclinada también siguiendo un poco el sol, y miren el tamaño de esta pobrecita. ¿Se va a enfermar esta? Seguro que se va a enfermar. ¿Y va a tener hongos? Sí. ¿Va a tener pulgones? Sí. ¿Va a tener tripsis? ¿Va a tener todo lo que pase? ¿Va a tener COVID, dengue y chikungunya también?
¿Sí? ¿Por qué? Porque está totalmente estresada esa plantita. ¿Y no sería conveniente sacarla? Y sí. ¿Y por qué? Y si, no, y si la saco, ¿qué les muestro después a ustedes como cosas mal hechas? Miren acá. Calefactor, pleno invierno, calefactor prendido, una rafia al lado del calefactor. Hoja quemada. ¿Sí? Alguien distraído que dice, uy, hongos, ¿qué alternaria? Pulverizar. No, 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 pará, si encima está en maceta, fíjate que acá se ve la maceta, córremela un chiquito, correla, ¿sí? Bueno, también es mía, ya lo hicimos, ya la corrimos, la sacamos, la retiramos de ese lugar y ahora está contentísima porque está en un lugar calentito, protegida de los vientos del sur frío y calentita por el calefactor, pero ya no se le queman las hojitas. Bueno, acá no hay mucho para hacer. Fíjense, misma especie, enamorado del muro, Euphorbia. Uy, se me fue el nombre. Bueno, en el apunte está. No, Ficus. 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 Dice Ficus. Misma especie. Las dos paredes están. Son dos paredes que dan al norte, o sea que la planta queda expuesta al sur, pero aquí está sombreada porque tiene un árbol de este lado, hay una Santa Rita que la cubre todo por acá y la casa está de este lado. Fíjense lo raquítica que está, esta parte se enferma siempre, la ataca cochinilla, la ataca pulgón, se llena de hongo, fíjense cómo no cubre, no alcanza a cubrir toda la pared, y miren la exuberancia que tiene esta, donde está al sur, con poco sol, pero donde nadie le compite, totalmente exuberante, muy bien crecida, verde, crece, no deja un solo espacio libre. Bueno, y acá voy a tener problemas, y sí, ¿y qué puedo hacer acá? Y no hay mucho, si quiero cubrir esta pared, y bueno, tal vez tenga que cubrirla con alguna otra especie que sea más tolerante al sombreado, como tal vez alguna viña de la Virgen, o no sé, pero sé que esto voy a tener problemas todo el tiempo. Entonces, además del manejo adecuado y conocer ese conocimiento, conocer no solamente la plaga, la especie, los requerimientos, el tipo de suelo que tengo, la importancia del monitoreo, que ya lo vimos, el monitoreo, al muestreo, al monitoreo, estimar cuántos bichos tengo una cantidad de bichos suficiente, hay maleza suficiente para hacer una intervención química o la puedo sacar a mano, o la dejo, o le hago un sombreado, ¿sí? Y acá entramos a lo que se llama nivel de daño económico, que ya lo vimos. No, vimos los umbrales. El nivel de daño económico es la cantidad de población que implica que me equilibra los costos de control con los costos de pérdida de cultivo. ¿Sí? Si una rosa, no tengo idea cuánto sale hoy una rosa, pero supongo que sale 500 pesos. Una rosa de cierto tamaño me sale 500 pesos y controlar y hacer un control de pulgones me sale 500 pesos, el umbral, el nivel de daño económico va a ser la población de pulgones que me mate la rosa. Porque si me sale 500 pesos controlarlo, ¿sí? Esa cantidad de pulgones que me van a matar la rosa, porque si no, bueno, que se achique la rosa total, mientras no se muera, siempre el control va a ser más caro. Estoy llevando esto a un extremo, pero para que entiendan cuál es el nivel de daño económico. Ahora, como el nivel de daño económico, desde que yo lo detecto hasta que hago la intervención, ya sea aplicar un producto químico, hacer una carpida para eliminar maleza, sacar las hojas enfermas para que no siga avanzando la enfermedad. Desde que yo detecto hasta que intervengo, puede pasar un tiempo, hay que bajar ese nivel de daño económico a lo que se llama umbral de daño económico. Y que eso es la cantidad de plaga que implica que yo haga una intervención. Y cuando digo hacer una intervención es ocuparme del problema, ¿sí? No implica hacer un control químico, implica que tal vez tengo que sentarme a sacar yuyo con la mano porque ya la cantidad de maleza es importante. Implica tener que tomarme el trabajo de limpiar hoja por hoja la fumagina para que la planta vuelva a estar fuerte. Implica intervenir.
de cualquier forma. Ese es el umbral de daño económico. Y esto es más o menos cómo se representa. La plaga va creciendo y llega el momento de umbral de daño económico. Hay una diferencia entre nivel de daño económico, que es cuando controlar me sale lo mismo que el daño que me produjo la plaga. Bueno, hay una diferencia. El umbral de daño, el umbral de daño económico siempre va a ser menor que el nivel de daño económico, ¿sí? Entonces, fíjense que mi intervención no implica bajar a cero la densidad, implica bajarla a niveles que me permiten convivir con esa plaga, ¿sí? Y bueno, y el manejo integrado también implica que si voy a utilizar un plaguicida, voy a utilizar aquel que menos impacto tenga, ¿sí? Y que sea específico. Cuanto mayor deba ser el grado de intervención, más específico necesito que sea y más selectivo necesito que sea mi plaguicida. Si yo tengo que, sé que voy a tener que hacer 2 o 3 controles de maleza, ahora que estamos en maleza, y voy a tratar de usar un herbicida lo más específico posible. Es más, prácticamente voy a tratar de utilizar un herbicida que me controle un tipo de maleza o un grupo reducido de maleza, ¿sí? Ahora, si yo sé que hago una vez y arranco porque quiero, el caso de la compañera que estaba haciendo que quería hacer ese espacio de césped y tenía mío, y capaz que convenga hacer una intervención brutal, hacer una mezcla de glifosato con dicamba y hasta un preemergente y ponerle tal vez metaloclor, algo bien potente, cosa así, bueno, limpio y arranco lo más limpio posible, porque sé que voy a intervenir una vez y después lo voy a mantener con desmalezados manuales, con desmalezados mecánicos, con alguna, eh, algún sombreado, ¿sí? Ahora, si yo sé que voy a tener que intervenir muchas veces porque tengo una infectación muy grande de cebollín, que tiene bulbillo, que tiene rizoma, que tiene una cantidad de órganos subterráneos que me van a perpetuar la especie, y tal vez tenga que usar un herbicida, como sería, por ejemplo, me sale un nombre comercial, Basagran, pero bueno, no es Basagran, eso es un nombre comercial. Ya me voy a acordar, que es un herbicida que controla cebollín y un par de malezas más, no hace mucho más control, ¿sí? Entonces, por ahí utilizar eso porque sé que no voy a estar afectando todas las otras plantas que no son un problema en ese momento. Y resumiendo, para terminar, el manejo integrado de plagas se asienta sobre 4 pilares. Aprendizaje continuo, continuamente estar viendo qué plaga nueva tengo. Cuando hablo de plaga hablo de enfermedades, malezas e insectos y animales en general. ¿Qué maleza, qué plaga nueva tengo? ¿Qué cultivo nuevo tengo? ¿Qué variedades nuevas tengo? ¿Qué métodos de control nuevo tengo? ¿Cómo se comportan estas variedades? ¿Cómo se comporta la plaga? ¿Cómo afecta el clima? Continuamente, ir aprendiendo, 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 aprendiendo. El otro pilar es el diagnóstico apropiado, ¿sí? Saber de qué estoy hablando, saber qué es lo que tengo, saber cuántos hay. ¿Cuánto pulgón tengo? Mucho, no me sirve. Poco, tampoco. Y más o menos, menos. ¿Cuánto pulgón tengo? Y hay 5 pulgones por folíolo de rosa. Y sí, es el momento de intervenir. ¿Cuánto? Y no, tengo uno por hoja. Uno por hoja. La rosa tiene entre 5 y 7 folíolos, o sea que uno por hoja. Estamos lejos todavía. Dejarlo al bicho, dejarlo que se lo coma alguna vaquita. ¿Está? Diagnóstico. Monitoreo. Estar en el jardín. ¿Sí? Si es mío, todos los días. Todos los días dar una vueltita, mirar. Uy, una hoja amarilla, ¿qué pasó? Fijarme, sí, la quebró un gato. Perfecto, no pasa, no hay un problema. Este, mirá, una zona del plantinero muerto. ¿Qué pasó ahí? Bueno, acá puede haber un hongo de suelo. Veamos cómo intervenimos. Solaricemos si un sector
muy puntual, con un plástico negro, busquémosle la forma. Y si es comercial, si me están llamando, bueno, hacer un plan de trabajo con mi cliente y decirle, bueno, mira, para hacer las cosas bien yo necesito venir por lo menos una vez por semana y esto va a tener un costo X. Pero tengo que venir porque si no voy a venir a apagar incendios y nunca vas a tener un jardín bueno. Y demostrarle que ir una vez por semana le va a salir más barato que me llame cada vez que tenga un problema. Porque cuando me llame porque tiene un problema, probablemente ya tenga el agua al cuello y tengamos que hacer cirugía mayor y no algo quirúrgico muy chiquitito. Y por otro lado, la parte económica, y no solamente económico monetario, sino todo lo que es economía del sistema, economía del ambiente, economía de las personas, el menor daño posible. Y sobre esos 4 pilares se asientan todas las técnicas. Siempre trabajar con mis plantas. Mis plantas tienen que ser plantas resistentes, tienen que estar bien manejadas. Todo lo que yo les mostré que yo hice antes, todas esas fotos son mías, ¿eh? La cala es mía, la lavanda es mía, la rafia es mía, bueno, son mías. Y sí, y bueno, y nos pasa a todos, nos puede pasar. Entonces, esas cosas aprenderlas, saber que una planta en esas condiciones no es una planta fuerte. Ese manejo, esas buenas prácticas, tienen que ser la base de todo el manejo integrado. Cuando eso no funcione, y bueno, vayamos al control biológico. Tratemos de fomentar la aparición de enemigos naturales, apliquemos plaguicidas biológicos. Apliquemos cada tanto, si veo que tengo algún ataque de oruga, Bacillus thuringiensis, hay otra bacteria que se usa para pulgones, hay hongos que se usan para controlar hongos. Bueno, apliquemos, ¿sí? Ese control biológico, fomentémoslo, hagamos eso que vimos, que yo les subí algunos, no me acuerdo si subí video, pero creo que sí, de los hoteles para benéficos, fomentemos la aparición de benéficos, pongamos plantas que los atraigan, ¿sí? Hagamos control biológico. Cuando eso falle, vayamos al control mecánico, ¿sí? Tal vez un buen control mecánico de tengo chinche y cuánta, y sabemos que el umbral de daño de chinche es bajo, porque la chinche es un bicho que es muy grande, que cada picotón puede generar mucho daño. Bueno, matémoslas apretándolas. Tal vez las orugas que mostraba una compañera que tenía sobre una planta de maracuyá los otros días, y capaz que implica un control biológico, porque generalmente esas orugas son gregarias, están en grupo, capaz que juntarlas y dárselas de comer a las gallinas o exponerlas a los pájaros que se las coman puede ser una buena medida. Y por último, y como corolario y como última herramienta, hacer un control químico, pero que esta pirámide no esté invertida, que lo primero no sea el control químico. Manejemos nuestras plantas, conozcamos nuestras plantas, generemos un ambiente favorable y arranquemos a partir de ahí a hacer todo ese manejo integrado. Bien, acá terminamos.